Martín Zuleta, que es candidato al Consejo de la Magistratura o algo parecido. Él nos va a contar. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola Carlos, un placer en saludarlo a usted y a la audiencia. Es para el jurado de enjuiciamiento. Jurado de enjuiciamiento. A ver, cuéntele a la audiencia y a los televidentes. Bueno, efectivamente el día de mañana, 22 de noviembre, los abogados matriculados tenemos la enorme responsabilidad de elegir a dos colegas para integrar el jurado de enjuiciamiento, que es un organismo constitucional previsto en la Constitución Nacional que tiene la importante función de entender en las denuncias que puedan formularse contra jueces de cámara, jueces de primera instancia, jueces de paz, contra integrantes del Ministerio Público Fiscal, defensores oficiales, el contador de la provincia de San Juan, por la posible comisión de delitos comunes o de delitos en ejercicio de sus funciones o incapacidad físico-mental sobreviniente. Así que los matriculados tenemos la manda constitucional de integrar con dos representantes de nuestra profesión este importante jurado de enjuiciamiento, y el día de mañana son las elecciones. Como usted bien dice, nos proponemos el doctor Rives Pintor y yo como miembros titulares por parte del Foro Independiente, Carlos. Claro. ¿Y cuántas listas participan en esta oportunidad, doctor? Participan 3 listas, nosotros integramos la lista número 2, que es la del Foro Independiente. En la lista número 1 participan una agrupación de abogados afines al justicialismo, y en la lista número 3 una agrupación de abogados que son afines al gobierno actual. Nosotros como Foro Independiente hace muchos años, esta agrupación viene, digamos, trabajando desde principios de los años 2000, en el primer gobierno de Gioja, cuando muchos prestigiosos matriculados entendieron la importancia de poder preservar estos lugares del jurado de enjuiciamiento y del Consejo de la Magistratura, así como también la presidencia y el directorio del Foro de Abogados, para abogados litigantes independientes no vinculados con los poderes públicos del Estado, porque entendemos que el espíritu con el que la Constitución Nacional nos da, provincial, perdón, nos da esta participación a los abogados del fuero local es precisamente para ejercer una especie de contralor que haga a modo de contrapeso contra los poderes públicos, porque en el jurado de enjuiciamiento, por ejemplo, ya están representados los poderes del Estado, está representado el Poder Judicial por medio de un integrante de la Corte que debe elegir para integrar el jurado de enjuiciamiento, y por 2 diputados provinciales, donde ahí tenemos el contralor político. Es decir, que el espíritu con el que el artículo 218 de la Constitución nos da a los abogados esta participación es precisamente hacer una especie de control ciudadano calificado, ya que los profesionales del derecho somos quienes más entendemos de las cuestiones relativas a las instituciones del Estado, a la República y a la democracia, Carlos. Aprovechamos para decir en qué horario se vota mañana, y debe ser el lugar en el mismo foro, ¿no? Y en el Foro de Abogados, en la primera circunscripción, van a decir en el Gran San Juan, en todo San Juan menos en Jáchal, la iglesia, se vota en el Foro de Abogados, y también se vota en Jáchal para la segunda circunscripción, que pueden hacerlo allí los abogados que tienen su domicilio en Jáchal e iglesia. Así que son los 2 puntos en donde podemos votar los profesionales mañana desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas, que es cuando van a cerrar las votaciones, Carlos. Bien, bien, lo aprovecho, doctor, también las circunstancias son propias para hablarle un poco a nivel nacional con el fracaso de la ficha limpia, algo que propio Milei quería. No sé qué sucedió ahí. ¿Usted tiene alguna interpretación de lo que sucedió? A ver, no conozco en profundidad el proyecto que han pretendido tratar los diputados nacionales. Sí, por supuesto, en lo que respecta propia y estrictamente dicho a ficha limpia, han habido muchos intentos a nivel nacional. Este no es el primero, y entiendo que el del día de ayer ha fracasado, bueno, fundamentalmente porque hay
una interpretación un poco antojadiza de algunos sectores políticos de creer o pretender que ese proyecto de ficha limpia iba a estar encaminado a, de alguna manera, proscribir la participación de Cristina Kirchner. Así que, bueno, la interpretación que le puedo dar como analista político, por decirlo de alguna manera, es precisamente que, bueno, las fuerzas políticas opositoras al gobierno están, por supuesto, desde el inicio de las gestiones del presidente, están condicionando algunas propuestas y algunas iniciativas, porque también es cierto, desde el lado del gobierno nacional se han mostrado demasiado duros e inflexibles con muchas posiciones o con muchas posturas también de la oposición amigable y no tan amigable, ¿sí? Así que este tema de la ficha limpia, desde una mirada política o desde ese punto de vista, tiene también estos ribetes de, digamos, no darle al gobierno una victoria, entre comillas, parlamentaria para presentarse frente a la sociedad como, bueno, como el impulsor de esta medida que ha sido intentada en otras oportunidades. Y desde un punto de vista estrictamente legal, creo fundamentalmente que hay que analizar muy bien los proyectos y el proyecto de ficha limpia. Los ciudadanos tienen y tenemos, por supuesto, todos los ciudadanos derechos que se encuentran garantizados por la Constitución, y entre esos derechos y garantías constitucionales está lo que se conoce o se llama como el principio de inocencia. Vale decir que ese principio de inocencia significa que todos somos, no es que nos presumimos, sino que todos somos inocentes hasta tanto recaiga una sentencia firme que destruya ese estado de inocencia, atribuyendo alguna responsabilidad penal. Entonces, siempre se ha discutido con el tema de los proyectos de ficha limpia cuál es el, digámoslo de alguna manera, el límite razonable que puede imponer un proyecto de ficha limpia para impedir que un ciudadano pueda ejercer sus derechos políticos, ¿sí? Así que es un debate bastante profundo. Hay algunas provincias que, por ejemplo, el proyecto de ficha limpia impiden que puedan presentarse, ocupar cargos públicos personas que se encuentren procesadas bajo el sistema que todavía conservan algunos códigos procesales penales, bajo el sistema antiguo que ya no está acá. Por ejemplo, en la provincia de San Juan, el procesamiento impide en algunas provincias, digamos, el ejercicio de los derechos políticos para postularse como candidato. Y en los sistemas más modernos, como por ejemplo, para que usted comprenda, en la provincia de San Juan ya no tenemos este sistema donde digamos, el proceso penal se dividía en 2 etapas, y dentro de una de esas etapas el procesamiento era, digamos, una resolución judicial importante en orden a poder empezar a determinar la posible responsabilidad penal. Hoy en día, con el sistema acusatorio, ya solamente tenemos la imputación formal que se hace a través de una investigación penal preparatoria y luego ya la condena. Es decir, es importante aclarar todas estas cuestiones para que las leyes y los proyectos de ley que se presenten y que ponderen esta cuestión de la ficha limpia tengan en cuenta, bueno, los distintos sistemas procesales y hacia dónde van tendiendo todas las provincias. De hecho, también ya la justicia federal ya ha implementado también el sistema acusatorio, donde no existe, por ejemplo, la figura del procesamiento, y directamente está la imputación formal y la condena. Es decir, es bueno, importante analizar desde la técnica procesal estas vicisitudes para poder, digamos, discutir y aprobar un proyecto que sea serio y realizable, Carlos. Claro que sí. Y bueno, le agrego, porque eso ha salido en las últimas 24 horas, que Vallejo, el Sergio Vallejo, es candidato a gobernador, volvió a presentar una denuncia ya directamente contra Marcelo Jorge Lima, que fue vicegobernador, fue intendente también de la capital, vicegobernador fue de Gioja y de Uñac, y también fue 2 veces intendente de la capital. ¿Tiene alguna opinión sobre esta presentación, doctor?
Y no conozco en profundidad, entiendo que debe haber sido la reiteración de la segunda denuncia o de la ampliación de denuncia que había pretendido incorporar el ciudadano Vallejo en el anterior pedido de juicio contra Lima para su destitución. Entiendo que tiene que ver con cuestiones vinculadas a que todavía estaría el cortista Lima, estaría conservando, por decirlo de alguna manera, la titularidad de su registro notarial, estaría vinculado con eso. Pero bueno, más allá de los alcances y de la presentación, es importante entender que no hay, uno ve y advierte una voluntad política dentro del Poder Legislativo, porque al ser un juez de la Corte de Justicia interviene, directamente a entender en esta denuncia, intervienen los legisladores en la Cámara de Diputados. Bueno, no hay una voluntad política, entiendo yo, de avanzar con esta denuncia, así que no le veo mucha vida, fundamentalmente porque los diputados integrantes del Poder Legislativo Provincial ya se han mostrado bastante reacios a abrir estas investigaciones, Carlos, por lo menos en la actual conformación de la Cámara. Claro, y me estaban diciendo que no lo conozco al texto completo porque menciona leyes y artículos de ciertas normas, pero me dicen que podía ser que Lima no tendría, formalmente no tendría 10 años de desempeño, que no haya litigado por 10 años. O sea, este concepto le cabe a cualquier profesional que quiera ocupar también otros cargos, que no sea de corte solamente, ¿no? A ver, esta objeción ya le fue formulada en su momento cuando se postuló el doctor Lima a integrar un corte. En su momento hubieron algunas objeciones que se presentaron en este sentido dentro del proceso de selección de jueces, y no fue un impedimento para que los diputados, muchos de esos que actualmente todavía están en la Cámara de Diputados, puedan aprobar, la integración de Lima a la Corte. Es decir, una denuncia que trate de, hacer que los diputados que ya votaron a favor de Lima, teniendo en cuenta este impedimento, hoy voten en sentido contrario, creo que no tiene mucha vida en ese sentido, porque los propios diputados estarían reconociendo que aprobaron el pliego de Lima en violación de uno de los requisitos fundamentales. Así que creo yo que esta denuncia va a correr la misma suerte que la anterior, Carlos. Requisitos fundamentales, usted mismo lo dice, si son requisitos fundamentales, va de suyo entender que debió repararse en su momento. Esto lo digo yo bajo una interpretación estrictamente profesional, no como abogado, que no lo soy. Sí, es así. Bueno, habría que ponderar y analizar bien todos los extremos y las exigencias, pero lo cierto es que esos requisitos deben ser tenidos en cuenta al momento del nombramiento, y creo que fueron desechados por la Cámara. Claro. Doctor Martín Zuleta, muchísimas gracias por su tiempo. Chao, Carlos. Un abrazo. Ahí estaba el doctor Martín Zuleta, que es candidato justamente en el foro de las sesiones que van a haber mañana, y que tiene que ver con estrictamente con básicamente se eligen profesionales del derecho para integrar el Consejo de la Magistratura. Hacemos una breve pausa, Tony, que lo tenemos en los estudios centrales de Radio Alas, y acá en vivo también a través de Quien TV por streaming, y por supuesto en un ratito volvemos con más para seguir compartiendo resumen de noticias, junto a Radio Alas también, junto a Radio Cadena Vida 95.3.